que ejerce una cuerda, es una fuerza, la tensión es una fuerza interna que está dentro de los cables o de las sogas o de las cadenas y que siempre es contraria a la fuerza aplicada. Y habíamos dicho que habían aplicaciones en los puentes, que los músculos de nuestro cuerpo son literalmente crecen por tensión, que cuando hacemos ejercicio tensionamos los músculos, que las ligas demuestran la fuerza de tensión cada vez que uno la estira, puedes sentirla ahí. También los elásticos, y también aquí habíamos dicho que por cada cuerda que hay una tensión. En este caso la muchacha ejerce fuerza con los dos brazos hacia arriba y cada cuerda tiene una tensión hacia abajo. Y aquí habíamos dicho en el Xingsuan que el peso de la muchacha va hacia abajo, que está sentado en el Xingsuan, y las dos cuerdas se crean dos tensiones, una para cada cable, para cada cadena, y van hacia arriba. Y ahí vamos a ver ya estos ejemplos. Este es el último ejemplo que vimos, que es el de las grúas. Las grúas ejercen a través de los cables tensión. Muy bien, vamos a ver un ejemplo hoy. Vamos a ver un ejemplo. Ustedes saben que en la física, si no hay mediciones, no podemos llegar a ninguna conclusión en sí. Y ya vamos a empezar a calcular lo que son las mediciones en los cables a causa de la tensión. Entonces, no sé si alguien tan amablemente me lee el ejemplo de la pantalla, le lee la situación. A ver, alguien, por favor. Gracias. Ok, perfecto. Este ejemplo es muy utilizado en la ingeniería civil. Los ingenieros civiles se dedican mucho a esto, al cálculo de tensión. Sí, esto en realidad se llama análisis estructural. Es muy utilizado. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos a analizar una situación de este tipo? ¿Alguien que me diga? ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, ok. ¿Ah? No, antes de la tabla de datos, ¿qué se hace? A ver. Bueno, el primer paso siempre es hacer el modelo físico. Aquí está. El modelo físico es una representación de la situación. Aquí está la masa de 800 gramos, que en este caso la representan como una bola, puede ser cualquier cosa. La masa está pegada a un cable que tiene una tensión y luego ese cable está unido a los otros dos cables que tienen otras dos tensiones. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es determinar la dirección de las tensiones. Ok, lo primero que empezamos por la fuerza externa. La fuerza externa es la que determina la dirección de las tensiones. En este caso es el peso. El peso, ya sabemos, va hacia abajo. El peso de la bola, del cuerpo aquí, va hacia abajo, lo que significa que como esta bola está unida a este cable, la tensión en el cable 3 va hacia arriba. Lógicamente, ¿no? Y también, como el peso estira todo el cuerpo, la tensión 2 va a lo largo del cable hacia arriba y la tensión 1 también va hacia arriba. Ok. Entonces ya tenemos las direcciones de la fuerza. Eso siempre hay que dibujarlo en el modelo físico para dónde van las tensiones. Ok, pero aquí hay dos situaciones muy diferentes.
La situación 1 es esta, el peso con el cable, y luego está la tensión 3, que en realidad es la que estira a la tensión a los otros dos cables de arriba. Entonces vamos a trabajar ahorita. Bueno, viene la tabla de datos, tal como dijo el compañero. La tabla de datos, aquí tenemos la tensión 1, tiene un ángulo de 40 grados, no sabemos el valor, es lo que vamos a buscar. La tensión 2 tiene un ángulo de 50 grados, no sabemos el valor. Me dan la masa me la dan en gramos, pero yo no trabajo esto, yo no lo trabajo en gramos, sino lo trabajo en kilogramos. Como saben, un kilogramo tiene 1000 gramos, o sea que yo agarro los 800 y lo divido entre 1000. Eso es algo que ustedes pueden hacer automáticamente. Y 800 entre 1000 me da 0.8 kilogramos. Por eso ustedes ven aquí que los 800 gramos es igual a 0.8 kilogramos. Y bueno, la tensión 3 que no la tengo. Entonces yo lo primero que voy a hacer es trabajar. Después que ya tengo la tabla de datos, voy a hacer los diagramas de cuerpo libre. En este caso voy a hacer 2 diagramas de cuerpo libre. Tal como yo les dije, el diagrama de cuerpo libre es una representación de las fuerzas en el plano cartesiano. ¿Ok? Y como ya les dije, el eje vertical se llama eje Y y el eje horizontal se llama eje X. Y en este caso, como no hay movimiento, los cuerpos no se están moviendo, entonces si tomamos totalmente los signos como el plano cartesiano, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Ok, entonces vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre de estas dos fuerzas, de la tensión 3 y del peso, primero de estos dos. Y después vamos a hacer la tensión 3 con las otras tensiones. ¿Para qué hacemos eso? Bueno, para hallar el valor de la tensión 3 que no lo tengo. Muy bien. Como ya vimos aquí, la tensión 3 va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Muy bien. Ya tengo aquí mi diagrama de cuerpo libre y aquí voy a aplicar inmediatamente, bueno, voy a calcular el peso. Siempre tengo que empezar calculando el peso del cuerpo que es el que produce. Ya sabemos que el peso es masa multiplicado por la gravedad. Muy bien, reemplazo. La masa es 0.8 kilogramos, la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Multiplico 0.8 por 9.8 me da 7.84 y kilogramos por metro entre segundo cuadrado, ya lo vimos en la clase pasada. Esta N, ¿cómo se llama? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo se lee eso? A ver. Exacto. 7,84 newton. Gracias, hijo. 7,84 newton. Ya ahí tenemos el peso. Siempre tenemos que empezar calculando el peso. ¿Ok? Después de eso, ya ahora sí puedo calcular la tensión 3. Para calcular la tensión 3, usamos la ley de la inercia de Galileo, que dice que para que un cuerpo no se mueva, la suma de las fuerzas en todas las direcciones debe ser 0. Así que hago de una vez suma de fuerzas en Y igual 0. Ahí está la abreviatura, suma de fuerzas en Y. La F mayúscula representa fuerzas y la Y representa el eje vertical. Profesor, ¿por qué lo hago en Y? Porque en el caso del diagrama de cuerpo libre, las fuerzas solamente están en el eje Y. Ok, entonces vamos de una vez. Suma de fuerzas en Y. El peso es negativo porque está hacia abajo y la tensión 3 es positiva. Ok, todo eso es igual a 0 y ya es cuestión de despejar. La tensión 3, el peso está restando, pasa sumando y ya tengo el valor de la tensión 3. Va a ser el mismo valor que la del peso.
7,84 newton. Ya tengo el valor de la tensión 3. ¿Ok? Entonces, repito todo hasta aquí para que todos estén claros. El ejemplo me da 3 tensiones, tensión 1, tensión 2, tensión 3. ¿Ok? Yo empiezo calculando el peso, porque el peso es el que produce el estiramiento del cuerpo y es lo que produce la tensión. Pero la tensión 3 está pegada al peso. Por eso es que empiezo por allí. Hago mi diagrama de cuerpo libre, la tensión 3 va hacia abajo, el peso va, la tensión 3 va hacia arriba, el peso va hacia abajo, lo que indica que la tensión 3 va a tener signo positivo y el peso va a tener signo negativo. Calculo mi peso, que es masa por gravedad, es lo primero que hago. La masa es 0.8 kilogramos y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Multiplico y me da 7,84 y kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton. Después de eso, aplico la ley de la inercia de Galileo, que dice que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. En Y está el peso, que es negativo, y está la tensión 3, que es positiva. Despejo, me da la tensión 3 igual al peso, y ya tengo el primer valor de la tensión 3. Ahora que ya tengo el valor de la tensión 3, voy a ir con los otros cuerpos. Voy a ir con las otras tensiones. Con la tensión 1, la tensión 2, pero ¿qué pasa? Ojo aquí. Ojo aquí. La tensión 3, para el caso de las dos tensiones, va a ser lo que va a estirar las otras dos tensiones. Sabemos que es el peso, pero el peso está pegado a la tensión 3. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a hacer mi segundo diagrama de cuerpo libre, la tensión 3 me va a quedar en la dirección del peso, porque la tensión 3 es la que estira aquí. Entonces el diagrama de cuerpo libre número 2 me va a quedar así. La tensión 3 hacia abajo, la tensión 1 hacia arriba y la tensión 2 hacia arriba también, con el ángulo. Ahora, ojo aquí. Aquí vamos a aplicar el diagrama, vamos a poner en este punto donde se unen las tres tensiones, ahí vamos a poner nuestro eje del diagrama de cuerpo libre. Al poner mi eje allí, ojo, aquí hay una regla que ustedes la deben haber estudiado en tercer año, que se aplican los ángulos alternos internos. Bueno, en resumen, el ángulo de 40 grados de aquí arriba va a pasar acá abajo y el de 50 de estar aquí arriba va a pasar aquí. ¿Cómo me va a quedar el diagrama de cuerpo libre? Bueno, vamos a mostrárselo. Acá lo tenemos más en orden. Ya dijimos que los ángulos de estar arriba van a pasar a la parte de abajo y el diagrama de cuerpo libre me va a quedar así. La tensión 3 va a ir hacia abajo. La tensión 2 va a ir hacia arriba en la dirección del cable y la tensión 1 va a ir hacia arriba en la dirección del cable. Ahora, como ustedes saben y ya lo vimos el primer trimestre, así me va a quedar el diagrama de cuerpo libre. Cuando las tensiones, las fuerzas son vectores, ya lo dijimos en la clase al inicio cuando empezamos a ver todo el tema de fuerza, que las fuerzas las íbamos a tratar como vectores. Cuando un vector tiene un ángulo, eso lo practicamos en el primer trimestre, al inicio hicimos hasta una tarea de eso. Cuando un vector tiene un ángulo, significa que tiene dos componentes, una vertical y una horizontal. Era también lo que hicimos con el simulador cuando era la velocidad con ángulo, le calculábamos la velocidad en X y la velocidad en Y. Es igual aquí. Vamos a calcular la tensión horizontal y la tensión vertical. Vamos con primero la tensión 2. ¿Por qué no con la tensión 1? Bueno, porque
Uno lo quise así. Es como tú quieras. La tensión 2 va a tener una componente horizontal en X. Y miren, les recuerdo que eso también lo vimos. Hacemos el cuadrito. Hacemos como un cuadrito. Y la componente viene desde la punta del vector. Tú trazas una línea punteada hasta donde corta el eje. Ahí tira la tensión horizontal y va a tener una tensión vertical. Hace lo mismo. Desde la punta del vector tiras como una línea punteada y donde corta el eje, ahí va la tensión. O sea que va a tener una tensión 2 en X, una tensión 2 en Y. Igual va a ocurrir con la tensión 1. Va a tener una tensión 1 en X y una tensión 2 en Y. Ok, miren que así me va a quedar el diagrama de cuerpo libre. Lo repito todo de nuevo, hecho para atrás. Ok, la tensión 3 va hacia abajo, la tensión 2 va con un ángulo de 50 grados a lo largo del cable, la tensión 1 va con un ángulo de 40 grados a lo largo del cable, y como tienen ángulo van a tener dos componentes, una vertical y una horizontal, cada uno de los vectores. Ya ahí tenemos el diagrama con todas las componentes, profesor. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ya aplicamos, aquí sí aplicamos inmediatamente ley de la inercia de Galileo. ¿Por dónde empezamos, profesor? ¿Por el eje X o por el eje Y? Bueno, yo voy a empezar por el eje X. ¿Por qué, profesor? Porque me dio la gana. Empieza por donde te da la gana a ti aquí. Recuerden que como el cuerpo no se está moviendo, los signos en los ejes son los del plano cartesiano. ¿Ok? Entonces voy a empezar por el eje X, las que están aquí. ¿Quiénes están en el eje X? La tensión 2 en X, que es positiva, y la tensión 1 en X, que es negativa. ¿Ok? Hago suma de fuerzas en X aplicando la ley de la inercia de Galileo. Suma de fuerzas en X. ¿Quiénes están en X? La tensión 1 en X, que es positiva, negativa, perdón, y la tensión 2 en X, que es positiva. Todo eso es igual a 0. Ahora, como esas tensiones son componentes de la tensión 1 y de la tensión 2, aplicamos el cálculo de las componentes de un vector, que ya lo hemos visto. Sería la tensión 1 por el coseno del ángulo. X tiene ángulo de 40. Y tensión 2 por el coseno del ángulo, en este caso, la tensión 2 tiene ángulo de 50. Entonces, voy a mi calculadora, el coseno de 40 es 0.77 y el coseno de 50 es 0.64. Eso ya lo hemos practicado bastantes veces. Ok, ahí despejo ya. La tensión 1 está restando, pasa sumando, o sea, se va todo. Tensión 1 pasa, está aquí, restando, va a pasar al otro lado, sumando, que es lo que está abajo, y luego voy a despejar la tensión 2. ¿Por qué la tensión 2, profesor? Bueno, porque fue la que me quedó de este lado. El 0.64 está multiplicando, va a pasar, cuando está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Quién me dice? A ver, dividiendo, gracias hijo, me va a quedar así, T1 por 0.67 entre 0.64, divido y ya me va a quedar este resultado. Le voy a poner como número 1 aquí, que es el primer modelo matemático, me queda así, tensión 2 igual a tensión 1 por 1.20. Profesor, pero ahí no hallé la respuesta. No, todavía no voy a hallar la respuesta allí. Tengo que hacer ahora la suma de fuerza, ¿a dónde? En Y. Tengo que hacer la suma de fuerzas en Y para hallar la respuesta. ¿Qué fuerzas están en Y, profesor? Veamos. En Y
está la tensión 3, que es negativa, está la tensión 1 en Y, que es positiva, y está la tensión 2 en Y, que está positiva. Miren, las dos son positivas, ahí se ve la verde y la roja. Las dos son positivas, están en el mismo eje. Entonces ya aplicamos suma de fuerzas en Y. Sería la tensión 3, que es negativa, más la tensión 1 en Y, más la tensión 2 en Y. Entonces reemplazamos. La tensión 3 ya la teníamos calculada, es menos 7,84 newton. Y la tensión 1 en Y ya aplicamos la componente. La tensión 1 en Y sería tensión 1 por el seno del ángulo, que es 40. La tensión 2 en Y sería tensión 2 por el seno del ángulo, que es 50. Vamos a la calculadora. El seno de 40 es 0.64. El seno de 40 es 0.64. El seno de 50 es 0.77. Ok, ahí despejo. 7.84 está restando. Lo paso al otro lado sumando. Y miren aquí, profesor, ¿ahora qué hago? Ahora, cuando yo tengo esto ya así, pareciera que ya no lo puedo resolver porque tengo T1 y T2. Pero en ese caso voy a echar hacia atrás. ¿Hasta dónde, profesor? Hasta esta parte. Déjeme borrar esta cosa aquí. ¿Hasta qué parte, profesor? Hay muchas raíces. Ahí no lo... Voy a agarrar esta parte que está aquí. T2 igual a T1 por 1.20 y voy a utilizar este pedazo que está aquí. Voy a utilizar este resultado que había obtenido anteriormente. Voy a usar este resultado que está aquí. Este resultado que de la suma de fuerzas en X lo voy a utilizar, que la había puesto número 1. Lo voy a utilizar acá, en esta parte, donde dice T2, ya yo sé que T2 es igual a T1 por 1.20, así que en esta parte donde dice T2 voy a reemplazar, miren, ok, muy bien, cuando llego a esta parte, parece que esto no le puse, déjame un momentito. Que esto no le puse animación, déjame un momentito aquí para... Ya, ahora sí. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo la suma de fuerzas en X, o sea, el valor que yo había hallado en la suma de fuerzas en X, en el valor de la suma de fuerzas en Y. Era lo que le decía en antes. Lo que encontré en la suma de fuerzas en X, ahora lo voy a reemplazar en la suma de fuerzas en Y. Y siempre lo vamos a trabajar así. Lo que logre en una, lo voy a reemplazar en la otra. Vamos a trabajar con ese método. Entonces, este es lo que me quedó de la suma de fuerzas en Y. Eso fue lo que me quedó en antito de la suma de fuerzas en Y. Ahora reemplazo el valor que me dio de la suma de fuerzas en X. Y mire, me va a quedar aquí. Yo estoy aquí.
yo estoy aquí donde dice T2, estoy reemplazando el resultado que hallé en la suma de fuerza en X. ¿Por qué puedo hacer eso, profesor? Porque habíamos quedado que T2 era igual a T1 por 1.20. Ya lo reemplazo y miren que ya el problema me queda, la situación me queda con una sola variable incógnita. Me queda T1 y T1. Significa que ya las puedo sumar y puedo resolver. Multiplico 1.20 por 0.77. Me queda 0.92. Y miren, me queda T1 más 0.64 más T1 por 0.72. Como son la misma incógnita, la misma variable, la misma tensión, yo puedo sumar 0.64 y 0.92. Eso me da 1.56 y miren, se acabó el problema. T1 por 1.56, ya yo lo puedo pasar, esto está multiplicando, pasa dividiendo y me va a quedar T1 igual a 7.84 newton entre 1.56. Y ya, encontré el valor de T1, que es 5.02 newton, y ese valor hecho para atrás, entonces, es mucho para atrás. Ese valor lo reemplazo ¿a dónde? A lo que me había dado en la suma de fuerzas en X. Lo reemplazo allí. T1 es 5.03, lo acabo de calcular, lo multiplico por 1.20 y listo. Ya encontré las tres respuestas. La tensión 2 vale 6.03 newton. La tensión 1 vale 5.02 y la tensión 3 vale 7.84 y listo.